secretario de Actas, secretario de Prensa y Difusión del Sindicato de Empleados Mensualizados del Hipódromo de La Plata. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá con nosotros, porque hoy justamente estábamos conversando y estábamos charlando con Jorgelina de la situación que, por medio de la gobernadora, que pretenden modificar un proyecto de ley que seguramente se va a tratar el jueves que viene. No sé bien todavía cómo viene ese proyecto, pero aparentemente corre riesgo el Hipódromo de La Plata. Sí, el proyecto de ley que está impulsando el gobierno provincial tiene algunas modificaciones cosméticas de la ley del turf, la 12.353, que es la que nos regula actualmente, y la intencionalidad del gobierno con esta modificación, la verdadera intencionalidad es eliminar los fondos que se crearon a partir del Fondo de Reparación Histórica para el subsidio de la actividad hípica. Estos fondos, el gobierno, en un hábil manejo de la comunicación, le hace creer a la población bonaerense que salen de los impuestos que ellos pagan, vos pagás ARBA, otros impuestos y demás, claro. Y eso va al financiamiento de una actividad del juego, como si fuéramos una industria del juego. Que ni siquiera somos una industria del juego, nosotros somos una industria agropecuaria, porque hay 600 aras en la provincia de Buenos Aires que dependen de esta actividad. Y hay 70.000 puestos de trabajo en la provincia que son generados por esta actividad, y el 80% de ese trabajo se genera en el campo, no en la ciudad, no en los centros de juegos que sean en los hipódromos. Claro. El espectáculo hípico es la última faceta de toda una cadena productiva. Exactamente. A nosotros nos quieren asociar como si nosotros fuéramos maquinitas tragamonedas. Que eso, un técnico atiende a 100 máquinas tragamonedas dentro de un bingo o un casino, genera una ludopatía terrible, porque son juegos de resolución inmediata donde vos estás horas y horas apretando un botón continuamente, y nos quieren adosar a ese tipo de industria. Sí, lo que pasa es que por cada caballo que hay, vos tenés por lo menos entre 7 y 8 personas, 9 personas que están afectadas al trabajo del mantenimiento del animal y una serie de cosas, porque es todo un proceso que lleva. Exactamente, arranca con la cría el estudio de la genética, además arranca ahí en realidad, que nosotros somos el cuarto exportador mundial de sangre pura de carrera, con más de 10.000 nacimientos por año, a partir de y eso se dio a partir del empuje que se dio con el marco protector de esta ley, que se generó en el 2004. Esta ley lo que hace es subvencionar los premios en los hipódromos. Los premios son el capital que reciben los caballos ganadores en las carreras. Sí. Entonces ese fondo va del caballo ganador al dueño, del dueño que va a reinvertir en el aras, en la cuida del caballo, en la compra de nuevos caballos, de los aras a el estudio de la genética, el trabajo y demás. Sí, por cada caballo se estiman que van entre 7 y 10 trabajadores. Claro. En la ciudad de La Plata tenemos un parque caballar que llega a los 3.000 caballos. Claro. Así que te podrás imaginar el volumen de trabajo que genera. Nosotros somos representantes de tal vez el sector más privilegiado de los trabajadores de la actividad, que son los que están dentro de las casas de juego, que serían los hipódromos. En el hipódromo hay 650 empleados, pero en La Plata tenés más de 1.000 variadores, cerca de 500 cuidadores, 500 jockeys, ¿no? Y a eso las industrias aledañas que se le suman, veterinarias, farmacéuticas, de herrería, talabarteros, el trabajo del cuero, genera muchísimos puestos de trabajo. Esta fue la razón fundamental por la cual se generaron estos fondos en aquel 2004. La ley se empezó a trabajar mucho antes, en el 97. Y en el 2004 logramos trabajar con 17 organizaciones de la actividad hípica. Fue una ley muy consensuada entre los patrones, los trabajadores, las distintas instituciones de la actividad. Y sacamos una ley que permitió contener todo este amplio espectro social que está dentro de la actividad. Es muy diferente a una industria del juego que no tiene ningún tipo de producción. La única producción de las industrias del juego es la ludopatía. Claro. Lo toma como si fuera una agencia hípica y en realidad... Vos decís que dentro de esta ley abarca, digamos, la parte hípica y la parte de bingos y casinos. ¿Por eso están en riesgo o no? No, hay una relación entre las dos industrias. Sí. La industria del juego en la provincia de Buenos Aires está relacionada a partir de nuestra ley
con la industria hípica. ¿Pero por qué? Lo que pasó fue que en la década de los 90, en una necesidad de incrementar los fondos de la provincia, se crearon muchísimos juegos de resolución inmediata, más de 113 modalidades de juego de resolución inmediata, dentro de los cuales están las máquinas tragamonedas. Tenés fue el apogeo de las loterías, el Quiniseis, el Telequino, y aparte las máquinas tragamonedas. Eso se introdujo en la cultura bonaerense en la década de los 90. ¿Qué pasó? Esto afectó muchísimo a las carreras de caballos. ¿Por qué? Porque las carreras de caballos tienen todo un sistema productivo, vos necesitas un hipódromo, necesitas una estructura gigantesca, y no es un juego de resolución inmediata. Vos entre carrera y carrera tenés 40 minutos. Ahí, por allá por el 80 creo que fue, por 70 y pico, 80, se crearon las agencias hípicas. Sí. Porque había tanta demanda que se producían los hipódromos y que la gente tenía que costearse mucho los viajes, y se empezaron a crecer las agencias hípicas. Sí, esa fue una tercerización del juego de los hipódromos. Para que la gente no tuviera que viajar de todo el conurbano a La Plata, a Palermo o a San Isidro, los hipódromos empezaron a tercerizar la venta de las apuestas en agencias ubicadas en distintas localidades, para que vos de Loma de Zamora no te tuvieras que venir hasta La Plata. Esa fue una estrategia comercial de tercerización de la venta de boletos. Eso está dentro de la actividad hípica. Esos son vendedores oficiales de los hipódromos, los agencieros, los legales. Obviamente hay agenda clandestina, que eso es juego clandestino y es otra cuestión. Es otro tema, es otra cuestión. Bien. Lo que pasó en la década de los 90 es que la hípica fue muy agredida por los juegos de resolución inmediata. Las maquinitas, los bingos, este tipo de salas de juego que se montaron en toda la provincia de Buenos Aires, dañaron mucho al público de hipódromo. La gente se volcó a ese tipo de juegos y empezó a dejar de lado a los hipódromos. La apuesta de la carrera, digamos. Exacto, porque la carrera te lleva todo el día. Vos vas a las 2 de la tarde y te vas a las 9 de la noche. Es que pasás un día fenomenal, ¿no? Exacto, porque antes era un programa de familia, la gente iba con su familia al hipódromo. Eso es lo que yo le estaba comentando hoy, que vos vas al hipódromo y tenés lugares donde almorzar, donde cenar, donde estar, podés ver la carrera si querés verla por televisión, la ves por televisión, si querés verla del paddock, la ves del paddock. Exacto. Si querés mirarla con los prismáticos y ver cómo va la carrera, lo podés hacer. O sea, pasás una tarde agradable. Y aparte, sacarle a la ciudad de La Plata el Dardo Rocha es como... Es un hito histórico. Lo que pasó fue que fuimos muy agredidos por estos juegos, que se cayeron las bolsas de premios, y entonces empezamos a trabajar esta ley, la ley del turf, que lo que genera es una retención específica a las máquinas tragamonedas. En la provincia de Buenos Aires se da un gravamen del 34% de las ganancias a las máquinas tragamonedas, y con 4 de los puntos de ese gravamen que se le hace a las máquinas tragamonedas, se genera un fondo específico para la subvención de los premios en los hipódromos, en función del daño que estas salas de juego le habían generado a la actividad hípica. Y alcanzamos un punto de equilibrio entre estas dos industrias. La industria de las industrias del juego, con las máquinas tragamonedas, se desarrollaron en las distintas salas, casinos y demás. Y la actividad hípica descansó sobre estos fondos que provenían de otra industria del juego. No viene de Doña Rosa cuando paga ARBA. ¿Sabías que, por ejemplo... es cultural casi, ¿no? También, además de todo esto, digo, tiene una parte cultural muy importante. Totalmente. Tiene un factor cultural importante y tiene un factor social importante. Claro. A ver, el Estado, en aquel entonces, con el gobierno de Felipe Solá, supo entender la gran catástrofe social que generaría en la provincia de Buenos Aires la desaparición de los hipódromos. Claro. Estamos hablando de 70.000 puestos de trabajo. Acá en la ciudad de La Plata estamos hablando de no menos de 5.000 puestos de trabajo. En una ciudad donde... 5.000 familias, ¿no? También. 5.000 familias. Además, no es que son 5.000 personas sin trabajo, digo. 5.000 familias. Por lo que implica el hipódromo, me parece que es más de... Pero lo que pasa es que esta gente toma medidas, me refiero al gobierno, toma medidas que sin miramiento, si perjudican a las familias, si perjudican, ellos hacen el ajuste, ajustan y no miran, ni se fijan. Inclusive
te das cuenta que es una gran ausencia del Estado, porque el Estado tiene que tratar de colaborar con esta área como para poder asegurar esas 70.000 familias con su trabajo, que es lo que el Estado es lo primero que tiene que ver. Y mira, yo por una convicción ética particular, yo creo que el Estado tiene que ser garante de las condiciones de felicidad del pueblo. El trabajo es una de las condiciones fundamentales para la felicidad del pueblo. Lo más alarmante de esta situación es que no pretenden ninguna alternativa, ningún plan de contención, el gobierno no ofrece ninguna salida, aparte del desempleo que va a generar esto. Pero el desempleo en todas las áreas. Yo creo que no tienen, o sea, se encontraron con un gobierno, se encontraron conduciendo un país y no tenían un plan de gobierno. Entonces, eso es lo que sucede, es que al no tener un plan de gobierno, hay políticas que toman y están haciendo, es como si fuera un laboratorio de ensayo. Somos bebé de probeta, para esto están ensayando con nosotros, ensayan con nuestro bolsillo, porque el dejar 70.000 personas sin trabajo, 70.000 familias, no es un tema menor. Mira, a mí no me parece que ensayan, a mí me parece que tienen un plan de gobierno y lo están ejecutando tal cual lo habían preconcebido. Yo tengo entonces no es de acá, debe ser del extranjero. Yo creo que ellos gobiernan en función de determinada lógica que responde a determinados intereses, que responde a determinados sectores. Claro. Y nosotros no somos parte de esos sectores ni de esos intereses. Claro. El pueblo y los trabajadores no forman parte de la agenda de gobierno ni de la gobernadora ni del presidente, me animo a decir. Nosotros, esto es un caso muy curioso con la actividad hípica, porque tanto el sector privado como el sector laboral, los trabajadores, los representantes de los trabajadores, estamos unidos en el mismo tipo de reclamo. Claro, por eso hablo de una cultura, los implica a todos, no solamente sí, a... Claro. No, y somos una industria productiva, y este gobierno del único que entiende parece ser, o lo único que le interesa, es una economía financiera. Claro. El Jockey Club, el presidente del Jockey Club, en varias reuniones que hemos tenido, se ha quejado de esta situación porque ellos se van a ver terriblemente perjudicados. El hipódromo de San Isidro avisó de que el día que sale la ley es el día que dejan de programar carreras. Claro. La Plata no lo dice porque está bajo la administración del Estado, entonces sigue en la línea del gobierno provincial, pero yo les puedo asegurar que el día que sale la ley es el día que en el hipódromo pasa a ser una cuadrera y a los 6 meses estamos poniéndole un candado. Claro. El intendente de la ciudad, que nosotros quisimos por lo menos explicarle la situación, visto y considerando que La Plata bate récords en desocupación en la provincia de Buenos Aires, decirlo, bueno, mirá, son 5.000 puestos de trabajo. Yo no sé qué industria en La Plata genera 5.000 puestos de trabajo. No, son muy pocas. No hay tanto alcance, me parece. No sé, creo que tenés que juntar todos los comercios de la ciudad de La Plata para juntar 5.000 trabajadores. Sí, son muy pocos. Entonces, quisimos acercarle la preocupación y se ha negado a atendernos sistemáticamente. El presidente de Lotería, el señor Lanuse, o el chico Lanuse, que ha asesorado terriblemente a la gobernadora respecto a este tema con un nivel de ignorancia tan alto que supone malicia, ¿no? Porque en el cargo de responsabilidad que él ocupa, las declaraciones que ha hecho y la ignorancia con la que se ha manejado no son compatibles con su nivel de responsabilidad. Entonces yo ya interpreto una malicia de su parte, y a la gobernadora yo entiendo que puede llegar a estar lejos de esta cuestión, que los 1.000 millones de pesos que representa el subsidio a la hípica pueden parecer poco en el volumen de los gastos de la provincia de Buenos Aires, pero se está siendo pésimamente asesorada y está llevando adelante una campaña en contra de una industria que la va a hacer desaparecer y va a dañar el tejido social de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo están dañando. Lo están dañando. Lo están dañando. Y con esto lo van a dañar más todavía. ¿Qué te parece, Juan Pablo Alegre, si